Bienvenidos todos a este espacio donde siempre se les acompaña, a que vayan cada vez expandiendo todo su conciencia y que puedan ir cada día sintiéndose integrados al todo, sabiendo que todos somos almas iguales. El día de hoy estoy muy contenta porque nuevamente voy a estar charlando con Joaquín Cámara, que ya todos lo conocen y saben toda su experiencia que tiene con toda la posvida, con vida entre vidas, con regresiones, que es experto en duelo, que tiene un libro maravilloso también de Una vida infinita. Y vamos a estar hablando el día de hoy sobre un tema que nos parece importante, que se llama El susurro del alma, la voz de los guías y el diálogo del ego. Estaremos acompañándoles en este ratito para que puedan tener más amplitud de estos conceptos y los puedan ir integrando a su ser para que también cada vez ustedes se sientan con mayor amplitud, con mayor claridad y podamos ir abriendo esta conciencia. Joaquín, bienvenido a este espacio nuevamente. Muchísimas gracias, Moramay. Un placer de verdad compartir este espacio contigo. Muchas gracias, Joaquín, por nuevamente venir aquí a acompañarnos, a darnos lucecita a los procesos. Y bueno, como les dije, vamos a empezar a hablar sobre qué es el alma. Ya lo hemos hablado por allí en otros programas, pero es importante que podamos nuevamente clarificarlo para que quede como más presente. ¿Qué es el alma, Joaquín? Ajá. El término de alma tiene su complejidad porque hay muchas corrientes que nombran lo mismo de diferentes formas. Entonces, no sé de qué forma, por ejemplo, se ha hablado en charlas anteriores, ¿no? No sé si si habláis del alma como lo que somos en esencia o como uno de los cuerpos que recubre lo que somos. No sé exactamente cómo lo Hemos veis. hablado de lo que somos como en esencia en general, pero tú dilo desde tu perspectiva, ¿cómo es? Vale. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se te ha transmitido? Tú dilo desde tu perspectiva. Vale. Uh-huh. Pero en ese caso estaríamos hablando de lo mismo, ¿eh? Aunque utilicemos diferentes nombres. Lo que se suele ver en las sesiones, lo que hemos visto, ¿no? Es que nosotros venimos de una unidad, del todo, de la totalidad, del uno, que es lo único que existe, y a partir de ahí nos vamos, por decirlo de alguna forma, dividiendo, como saliendo chispas de luz desde esa unidad. Y a esas primeras chispas, que es la esencia, se le suele llamar la mónada, la primera división del uno, ¿no? Y esa mónada, esa primera chispa divina, que también lo llaman, es la que va a ir bajando por el resto de planos, densificándose, y a medida que va bajando por los planos para vivir experiencias en diferentes lugares, se va recubriendo de trajes. Entonces, a medida que baja, para cada plano se recubre de un cuerpo. Y entonces, pues, en el plano siguiente a ese donde surge esa chispa divina, se le suele llamar el plano monádico, donde surge, y va al plano átmico, y ahí se recubre con su primer traje, que es lo que se suele llamar el alma. Y luego sigue bajando, se recubre con el cuerpo astral, hasta que llega aquí y se recubre con el cuerpo físico. Pero el alma o la mónada, como la queramos llamar, al final, fuera de todo esto, hace referencia a lo que tú estabas comentando, a lo que somos en esencia, a esa parte que está conectada con la unidad que somos, con la totalidad que somos. Esta parte, Joaquín, que hablas de cuando llegamos y entonces entramos ya el alma en este proceso de este cuerpo, cuando encarnamos aquí. ¿El alma tiene dificultad para entrar al cuerpo? Claro, cuando nosotros estamos en el mundo espiritual, en ese plano, antes de bajar al mundo físico, ahí tenemos que entender que en el mundo espiritual todas las emociones son muy puras. No hay emociones que podríamos considerar como aquí negativas o densas. Estamos en un estado, y los pacientes siempre lo refieren así, en un estado de paz, de quietud, de tranquilidad, de amor incondicional.
Desde ahí, desde ese estado, es de donde vivimos, planificamos la vida en la Tierra, experimentamos. Entonces, una vez que tenemos que venir a la Tierra, claro, al alma se le hace denso. Es decir, tiene que recubrirse de un traje que pesa mucho y con el que va a tener que pasar un tiempo, ¿no? Entonces, por eso el proceso de reencarnación suele ser lento. Lo que se va viendo en las sesiones, por ejemplo, es que el alma, una vez que ha planificado la vida que va a tener en la Tierra, espera el momento de encarnar en ese embrión, en ese cuerpo, y entonces lo que suele hacer es, cuando ya todo está listo para venir, viene, se introduce en el cuerpo, se va adaptando, a veces vuelve a salir durante esos 9 meses, vuelve al mundo espiritual, vuelve a venir y se va adaptando poco a poco a ese traje tan pesado que son las emociones y la mente física que va a tener que utilizar. Poco a poco se va adaptando para integrarlo. Pero sí tiene un proceso algo costoso, sí, sí. Ahorita que dices eso de irse adaptando, recordé que muchas veces cuando las personas han tenido experiencias cercanas a la muerte, relatan esto, que sienten después, ya que han regresado y están completamente conscientes de la experiencia, relatan de que sienten como si el cuerpo estuvieran como apretados, como cuando trae, por ejemplo, uno algún suéter que está como muy ajustado y te sientes así como no muy cómodo, dicen que así sienten el cuerpo como si estuviera apretando algo y como que les hace falta expansión. Sí, exacto. Claro, es que a nivel de alma, en el mundo espiritual, tenemos mucha energía, un cuerpo muy grande, por decirlo de alguna forma, muy grande. Y todo eso se tiene que reducir para introducirse en el cuerpo físico. Entonces la sensación que da es esa. Lo primero que experimenta el alma cuando encarna en un cuerpo es justo lo que tú comentas, es esa sensación de pequeñez. Por eso, cuando el alma sale del cuerpo en un proceso de hipnosis o de meditación o cuando muere, lo primero que va a experimentar es lo contrario, una expansión y una sensación de libertad enorme. Eso lo experimentan todos al morir, siempre está esa parte de sensación de libertad completa. ¿Sí? Hablando de esta libertad, de esta sensación que se siente, que bueno, yo creo muchas personas que también meditamos y esto lo podemos sentir cuando estamos en un proceso profundo de meditación, esta sensación expansiva de estar unidos con el todo y como si el cuerpo se olvidara, aunque sabemos que el cuerpo ahí está. Pero ¿cómo sería entonces la parte en la cual el alma nos habla, nos susurra, se presenta en nuestro día a día? Claro, claro. Y aquí hay una cosa que es muy bonita y muy importante, y es que nosotros somos ese alma. Es decir, yo no soy una cosa y luego está mi alma. Igual que yo no estoy en el mundo físico y luego me voy al mundo espiritual. Es que yo soy un ser multidimensional. Yo estoy en todas las dimensiones a la vez y habito todos los cuerpos a la vez. De manera que siempre estoy conectado con mi alma porque eso es lo que yo soy. Que hay a veces que nos dicen, no, te has desconectado de tu alma, tienes que reconectarte con tu alma. De mi alma no me puedo desconectar porque yo soy eso. Ahora, lo puedo olvidar. El ego, como veremos luego, puede hacer que yo me olvide de todo eso y me absorbe. Pero yo siempre voy a estar en contacto con mi alma porque es que ese soy yo. El resto son vehículos. Sí, porque a veces escucho que, como si te lo voy a decir como si fuera en imagen, las personas sienten como si el alma fuera, por decir, dentro como un fantasma, como algo así medio, como que no, medio borrosito, que está allí dentro y después está como que el cuerpo. Entonces es como si sintieran que son como dos cosas diferentes. Entonces esto que tú dices es, somos eso, o sea, somos todo esto y ahí está el alma presente, no es que estemos como en capas separados. Claro, exacto. El alma está habitando todos sus cuerpos, no está separado de mi cuerpo físico. Igual que no está separado después de mi cuerpo astral cuando desencarno, ni de mi cuerpo espiritual. O sea, el alma está habitándolos todos. Es la conciencia que hay debajo de todo eso. Y el alma va utilizando vehículos.
Entonces yo ahora tengo un vehículo físico y estoy viviendo una experiencia física, con emociones físicas, mente física, pero quien está habitando todo eso y recogiendo toda la experiencia es mi alma, que soy yo. Yo soy ese. Y si el alma es esta parte multidimensional y, por ejemplo, hablamos de vidas paralelas o vidas entre vidas, el alma entonces estaría como fragmentada o es la misma experiencia en diferentes tiempos o planos, por decirlo así, porque aquí genera esta parte mucha confusión y de repente, por ejemplo, veo mis pacientes que llegan y me dicen, es que soñé o en tal sitio fui y le hicimos una regresión, pero pues yo ya no supe si realmente estaba en este plano, si estaba en el otro plano, o me quedé sintiéndome como que no había regresado del todo. Es algo que a veces suelen decir esto. Sí, claro, y ahí hay confusión porque todo va a depender desde qué perspectiva yo esté dando la explicación. Cuando yo estoy hablando desde la perspectiva física, como aquí en el mundo físico existe el tiempo, yo hablo del tiempo y entonces hablo de regresiones a vidas pasadas, porque cuando recuerdo el siglo XIV, ese va antes que el siglo XX. Entonces tiene que ser pasado, porque aquí en el mundo físico hay tiempo. Entonces es verdad que existen las vidas pasadas, pero es verdad si lo miro desde aquí. A medida que voy subiendo de plano, el tiempo se va desvaneciendo. En el plano astral el tiempo ya pasa más rápido, aún hay tiempo pero pasa más rápido. En el mundo espiritual el tiempo ya es mucho más diferente, pero a medida que voy subiendo el tiempo desaparece. Entonces, claro, cuando ya no hay tiempo lineal, no podemos hablar entonces de vidas pasadas ni de vidas futuras, porque no hay tiempo. Ahí estamos, desde esa perspectiva, lo que hablamos es de vidas simultáneas, porque están fuera del tiempo. Y eso se aproxima mucho más a la realidad. Pero aquí, para que nuestra mente física lo entienda, siempre hemos tenido que hablar de regresión a vidas pasadas o progresiones a vidas futuras, pero es verdad que a medida que vas subiendo, lo que vas viendo es que al estar fuera del tiempo, todas las vidas, el alma se está proyectando a la vez. Y eso es lo que tú comentabas, ¿cómo puede ser que se vivan varias vidas a la vez, ¿no? Un paciente lo explicaba muy bien, ¿no? Lo han explicado varios, pero recuerdo uno que decía, visualmente decía, es como si yo estuviera en una sala y alrededor de mí hubiera muchas pantallas, como pantallas de cine. Y en cada pantalla hay una historia, hay una película de un año, el siglo XIV, el siglo XVI, el siglo XXIII, el siglo XXX. Ahí están todos los tiempos, todos los escenarios. Y entonces todos esos escenarios los ha diseñado el alma para su experiencia. En cada uno de esos hay cosas que quería hacer y las ha diseñado en esas épocas. Y entonces lo que va a hacer el alma es proyectarse a todos esos escenarios a la vez. Pero no sé si esto a lo mejor puede costar entenderlo, pero a mí me parece muy bonito. Pero el alma nunca sale de su casa. Se proyecta a esas vidas, pero no sale de su casa. Entonces, lo que tú eres nunca va a estar en riesgo. Lo que tú eres, tu alma, nunca experimenta sufrimiento, nunca experimenta pérdida, nunca experimenta nada de eso, porque ella no ha salido de su sitio, sino que se proyecta hacia esas vidas. Y al proyectarse a esas vidas es la parte importante que hemos decidido como almas aprender desde esa experiencia. Exacto. Sí, algo que también en una imagen me comentaba un paciente era que él, de la forma en la que él veía su proceso como el alma, era como si fuera un reflector gigante y esa luz que iba hacia el frente y como las partículas que a veces vemos como si fuera polvito, por decir, ¿no? Cuando está reflejándose la luz, esa era como si llegara a cada espacio y entonces pudiera como tocar esos espacios y pudiera seguir teniendo esta experiencia de todo,
pero estando a salvo en esta luz, que era Eso es. la que generaba aquello. Sí, Ujú. sí que es una manera muy bonita de verlo y de explicarlo. Exacto. Sí, Sí, entonces es esta parte que tú también comentas, ¿no? De cómo es importante que no tengamos miedo a los procesos que estemos vivenciando, porque aquí viene lo interesante, por eso estamos hablando de estas tres partes, el alma, los guías y el ego, de que el alma pues no tiene miedo y el alma no sufre. claro, claro. Y tú, como eres ese alma, tienes la oportunidad de también no tener miedo y no sufrir. No es que yo, como tengo una capa física, voy a tener que sufrir mientras estoy aquí. Yo puedo no sufrir también. Tengo que ver cómo hacerlo, tengo que entender lo que está pasando y tomar perspectiva. Pero tenemos esa oportunidad porque no venimos aquí a sufrir, venimos a experimentar. Luego está la parte del sufrimiento que nos añade el ego, ¿no? Que veremos, pero yo no vengo a eso. Entonces, todo lo en donde me voy a proyectar está bien diseñado para vivir mi experiencia, y para el alma es casi un juego de experimentar. Es como cuando tú vas al cine a ver una película, lo puedes pasar bien o mal, pero tú sabes que a ti, que estás sentado en la butaca del cine, no te está pasando nada. Tú estás tranquilo en eso. Puedes sentir las emociones del personaje, te puede dar pena, te puede dar alegría, pero tú sabes que estás en paz porque a ti no te va a pasar nada. Eso es lo que le pasa al alma. Ella genera esas películas, esos juegos, esas situaciones, se proyecta, pero se proyecta con la tranquilidad de saber que ella no sale de su casa y no le va a pasar nada. Y yo creo que si entendemos esto, podemos transitar lo que hayamos decidido en esta vida con mayor paz y confianza del saber que, bueno, lo que nos vaya tocando, pues lo vamos a transitar desde los elementos que vayamos, pues sí, como añadiendo para que podamos pasar aquello de alguna manera y de la manera que cada quien decidamos. Entonces aquí es la parte en la cual pueden entrar quizás nuestros guías, que quiénes son. Claro. Los guías son seres que habitan en el mundo espiritual, en ese plano. Son seres que tuvieron un proceso de reencarnación, de proyección, como estamos teniendo nosotros, tuvieron todas esas vidas, hasta que llegó un momento en el que la experiencia física ya no les aportaba nada más. Habían recogido ya todo el aprendizaje que el mundo físico les ofrecía. Entonces ya no necesitan volver a proyectarse en la Tierra, sino que inician su trabajo, su evolución desde el mundo espiritual. Ya no van pasando por estos planos. Entonces, uno de los trabajos que se hace desde el mundo espiritual, porque como almas nosotros seguimos trabajando, según sea nuestra naturaleza, lo que nos gusta, nuestro impulso, pues se sigue trabajando en el mundo espiritual. Hay almas que, una vez que no tienen que encarnar en la Tierra, deciden que su trabajo va a ser acompañar a los que tienen que seguir viniendo a la Tierra. Tienen en el sentido de que deciden venir, no porque nadie te obligue, ¿no? Pero quieren seguir viviendo experiencias aquí. Entonces, esos seres, además, el valor que tienen es el que comentaba, que son seres que te entienden porque han sido humanos. No son otros seres más sabios que nunca han venido a la Tierra, que cumplen su papel, ¿no? Estos es que de verdad te entienden porque han pasado situaciones similares a las tuyas y las han trascendido. Entonces saben orientarte. Cuando nosotros en el mundo espiritual diseñamos la vida que vamos a tener en la Tierra, cuando la planificamos, entonces se nos asigna un guía espiritual. ¿Y por qué se nos asigna ese guía? Porque ese guía en sus vidas experimentó cosas similares. Ahí la tienes. Digo, también quiero saludar. Acompañando, claro que sí. Esos guías han tenido vidas parecidas a las nuestras, entonces nos van a saber orientar y ayudar mejor que nadie, porque lo vivieron. Entonces se nos asigna ese guía y es un guía que nos va a soler acompañar, nos suele ir acompañando a lo largo de las vidas en las que tengamos que aprender cosas similares. Si hay vidas donde, si yo quiero, por ejemplo, aprender
la gratitud, por ejemplo, pues voy a tener cierto tipo de vidas y ese guía que conoce muy bien la gratitud me va a acompañar en todas esas vidas. Cuando decido que mi aprendizaje será otro tema, otro aspecto, pues entonces se me asignará un guía que sepa acerca de ese aspecto. Y yo siempre me puedo estar segura de que el guía que se me asigna es el que más me va a entender y mejor me puede ayudar. Y ese me va a acompañar durante toda mi vida física. Incluso en mi vida astral me sigue acompañando. Y cuando regresamos, por ejemplo, ya trascendimos, llegamos al plano astral, luego ya llegamos a toda la parte espiritual y volvemos a reencarnar, pues según la misión o bueno, el propósito que tengamos de aprendizaje, nos asignan uno diferente. Porque hay teorías que dicen que siempre es el mismo. Ajá. Siempre es el mismo mientras tu aprendizaje sea el mismo. Pero cuando tu aprendizaje es diferente, el guía cambia. O cuando tu nivel de evolución cambia, el guía cambia. Porque aquí hay varias cosas muy interesantes. Lo que no quiero es complicarlo, ¿eh? Si tú ves que me No, complico. adelante, adelante. Pero nosotros hablábamos de ese alma que está en esa sala proyectándose en esas pantallas. Esas no son todas las vidas que tiene. Todas esas pantallas diseñadas son para aprender acerca de unos conceptos concretos. Y después tendrá otra sala con otras pantallas. Es como si el alma tuviera facetas de aprendizaje. Como un diamante. Una paciente lo veía así, como un diamante con facetas. Y tú ahora estás en una de esas facetas. Mi vida física de ahora como Joaquín está dentro de una de esas facetas del alma. Entonces yo si me hago una regresión no voy a ver todas las vidas que tengo. Voy a ver solo las vidas relacionadas con las de Joaquín de ahora. En cualquier siglo, pero con las que estoy trabajando lo mismo que Joaquín ahora. Entonces, para todas esas vidas yo tengo el mismo guía. En esa faceta de mi alma, para ese aprendizaje. Pero en el resto de facetas, pues hay otros guías que son especialistas en ese tema. Entonces, lo habitual en una regresión es que los pacientes vean que siempre es el mismo guía. Pero claro, es que en tu regresión tú estás viendo vidas que siempre tienen relación con la de ahora. Si pudiéramos ver vidas que no tienen relación con la de ahora, que esas normalmente no te las van a enseñar porque no te interesan, veríamos que nos está acompañando otro guía. Y esta parte me parece bien bonita del saber cómo estamos acompañados por ese ser que nos entiende a la totalidad lo que estamos transitando. Y desde allí saber que no vamos solos. Y aquí incluyo, por ejemplo, que no van solos los animales, porque muchas veces se cree que solo los humanos tienen guías y los animales van allí solitos por el mundo, transitando pues a como pueden. Y no es así, o sea, ellos también tienen su guía, también tienen su alma, vienen en esta parte como animalitos, porque así es su aprendizaje ahora, pero ellos es igual, por eso yo siempre les recalco esta parte de, cuando hablo de seres queridos, somos humanos y animales. Cuando hablo de almas, todos somos almas. Claro, claro. Es que no hay diferenciación. Ha habido mucha teoría acerca de eso, pero es verdad que cuando puedes conectar con esos espacios, como haces tú, como hacen mis pacientes, cuando conectas con eso hay compruebas que no hay diferencia de almas. Ese concepto que tenemos de que los animales son almas menos evolucionadas y por eso encarnan en forma animal, los humanos son más evolucionados, eso responde a algo puramente mental, porque lo que vemos en esos espacios es que una vez que desaparece la forma física, el alma es el alma y toda sale del mismo sitio, de ese uno, de esa unidad. Entonces no hay diferenciación. Por supuesto pasa lo que tú dices, entonces todos tenemos nuestro guía, tengamos aquí la forma que tengamos, la que sea. Tenemos nuestro guía, tenemos nuestro grupo de almas, tenemos nuestra familia espiritual, tenemos nuestros procesos, todo sin diferenciación. Y esto yo creo que puede dar mucha esperanza a las personas que ha trascendido a alguien querido para ellos, del saber, pues, de que no trascienden solos, de que somos grupos de almas, de que nos vamos a reencontrar y que pues nuestro trabajo de lo que nos toca aquí, pues es continuar trabajando
en nuestro duelo, por ejemplo, o en nuestros procesos de aprendizaje que se nos repitan y se nos repitan, pues para pasar bien la prueba y ya no se vuelva a repetir aquello. Entonces yo creo que esa parte es importante saber que siempre va a estar ese guía ahí presente. ¿Y de qué forma sabemos que nuestro guía nos puede hablar o que nos está dando esta voz de Sí, decir, mira, no vas solo? sí, sí. Pero hago hincapié en lo que dices porque es muy importante, porque nos tiene que quedar de verdad la absoluta certeza de que aquí nunca estamos solos. Te lo puede parecer, por supuesto. Incluso uno puede pensar, algunas veces me preguntan, bueno, yo debe ser que no tengo guía porque nadie me ayuda. No es verdad que nadie tenga guía. Aquí todos venimos con un guía. Y es un guía que su trabajo es específicamente asegurarse de que tu plan sale bien. Tu plan, no lo que tu mente física quiere que salga, sino lo que tu plan como alma ha diseñado para que pase. ¿Qué es la diferencia? Yo puedo creer, ¿cómo va a ser que mi guía me deje sufrir tanto? Tu guía no te está dejando sufrir tanto. El sufrimiento lo has añadido tú. Tú tienes que experimentar aquí todo tu plan y tu guía lo que está haciendo es asegurarse que el plan sale bien, pero nunca intercede en tu libre albedrío. Tú aquí, como humano, puedes hacer lo que te dé la gana. Tu guía no puede meterse en eso. Lo que sí puede hacer es lo que tú preguntas, inspirarme, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora, cómo me puede hablar, me puede inspirar, pero nunca puede entrometerse en mi voluntad, aunque mi voluntad en ese momento sea lo incorrecto para el plan. Y lo hace de no entrometerse porque sabe que nosotros podemos sacar toda esta herramienta para echarla a andar y entonces aprender, porque es nuestro aprendizaje. No es trabajo en equipo de entre los dos vamos a hacer el examen. Claro, exacto, exacto. La tarea es tuya porque tú diseñaste esta situación. Lo que pasa es que hay alguien que viene a acompañarte para asegurarse que sale lo mejor posible, para protegerte, para inspirarte, pero nunca para meterse en tu plan. Tú eres libre completamente de hacer tu plan como tú consideres. Sí. Algunas personas, perdón, dicen, es que yo iba caminando y tenía tal cuestionamiento, por ejemplo, estaba demasiado triste y de repente volteé y vi algo, un escrito que me resonó muchísimo y cambió mi emoción. Eso podría ser azar del destino o podría ser que su guía dijo, vamos a ponerle un poquito este mensaje para que pueda reajustar esta emoción. Claro. Lo que vemos cuando se observa en las sesiones el diseño de la vida física es que aquí al azar no hay ninguno. Todo está muy bien diseñado, todo, todo. Y son espacios vivos, o sea que lo que van necesitando va apareciendo dentro de todo lo que se ha diseñado. Entonces nuestro guía nos va a mandar señales de todas las formas posibles cuando la pedimos. Porque eso es precisamente lo que hablábamos. No va a interferir en mi libre albedrío. No me va a decir lo que tengo que hacer ahora. Si yo sé que cuento con él y pido ayuda, me va a ayudar. Eso sí es seguro. ¿Y cómo me va a ayudar? De diferentes formas. Una es como tú comentas, con cualquier tipo de mensaje que te aparezca. Una canción que suena justo en el momento adecuado diciendo la frase que necesitas escuchar. Un mensaje en una valla publicitaria. Un olor. Quiero decir, de una forma parecida a como hacen nuestros seres queridos cuando desencarnan y se comunican con nosotros. Nuestro guía usa los mismos sistemas. Y también usa un sistema mental. Se introduce en nuestra mente y nos puede introducir ideas en nuestra mente. Ideas que decimos, ¿cómo se me ha podido ocurrir esto a mí? ¿Cómo me he podido dar cuenta de eso? Pues muchas veces es porque nuestro guía está ayudando a que te hagas consciente de algo. Esta, No, no, y que luego hay un trabajo muy grande que hacen los guías que no vemos. Y es que es muy claro cuando nuestro guía nos manda mensajes y nos inspira. Pero hay todo un trabajo que muchas veces hacen por detrás que no vemos y es de todo lo que nos evitan. Los guías muchas veces nos evitan accidentes, evitan muchas cosas para mantenernos en el plan, evita que nos encontremos con alguien, van evitándonos
y llevándonos de nuevo en ese camino, y esa parte no la vemos, pero ellos también están detrás ayudando a evitar incidentes que nos harían más daño en nuestra vida cuando pueden. Sí, también eso muchas personas suelen narrar, de que llegaron tarde a X sitio y bueno, evitaron que pasara tal cosa, o se fueron por otra calle. Entonces esto como que es muy usual que lo narren. Pero retomando un poquito, Joaquín, también de la parte que dijiste que también nuestros seres queridos ya trascendidos, de alguna manera también se comunican de esa forma, ¿no? Como nuestros guías. Alguien en algún momento me decía, ¿cómo puedo diferenciar qué es mi guía o qué es mi ser querido? Porque muchas veces dicen, cuando mi ser querido ya trascendió, sobre todo esto es muy usual en la parte de los animales, dicen, ahora es mi guía, mi animal, y él me va a guiar, él es el que ahora se va a hacer como cargo de mí. Entonces, desde ahí, o sea, ¿cómo podrían las personas hacer una es que es algo tan sutil la diferencia entre uno, entre uno y otro, porque ya están en espacios tan ligeros, Claro. que es algo muy sutil la diferencia, pero para que ellos puedan entender la diferencia del saber, ¿fue mi guía o fue mi ser querido? Y si en verdad sus seres queridos trascendidos pasan a ser sus guías. Sí, sí. Es interesante esa cuestión. Tus seres queridos, en forma física o en forma animal, nunca se van a convertir en tu guía. No se pueden convertir en tu guía. Porque un guía espiritual tiene que ser alguien que ya no encarna en la tierra, que ya tiene esa sabiduría para poder guiarte. Y tu ser querido no tiene esa sabiduría. Porque además se encuentra primero en el plano astral, donde no tenemos ninguna sabiduría. Cuando yo desencarno no me hago sabio. Desencarno y me voy al plano astral con mis mismas emociones, mis mismas creencias, mis mismos pensamientos, mi misma personalidad, mi mismo ego. O sea, me llevo muchas cosas de aquí. Para eso está el plano astral, para deshacerme de todo eso, para limpiarme de todo lo que la Tierra me ha estado incorporando. Que hay veces que pensamos que porque desencarne alguien, de repente se convierte en sabio o tiene respuestas. No tienen respuestas ni son sabios. Ahora, a medida que van soltando ese plano astral, claro, van elevándose y van teniendo más sabiduría, más conocimiento y se conectan de nuevo con lo que son, ahí sí. Pero ellos no se van a convertir en tu guía. Tu guía pertenece, por decirlo de alguna forma, a otra raza ya. Quiero decir, es otra cosa. Ahora, que tus seres queridos te acompañen, eso sí, te pueden estar acompañando y de hecho nos acompañan. Te acompañan desde el astral, te acompañan cuando llegan al mundo espiritual, siguen pendientes de ti, atentos de ti, tratando de ayudarte en lo que pueden. Eso sí lo hacen, pero no van a ser tu guía. Entonces hay muchas veces que nos puede costar diferenciarlo. Es verdad que de esos planos a ellos les da igual. Por ejemplo, hay mucha gente que le pide ayuda a su ser querido y su ser querido no puede ofrecerles ayuda. Pero esa petición la toma el guía. No cae en algo roto, sino que el guía oye tu petición y la toma él porque es su trabajo y él te ayuda. Y a él le da igual que luego tú creas que ha sido tu ser querido, ahí no hay ego. Es como, por ejemplo, cuando alguien es religioso o es católico y le reza a un santo y le pide a un santo. No está ese santo escuchando lo que tú estás diciendo, pero tu guía sí. Y él toma toda esa petición tuya y te ayuda con eso. Porque es su tarea. Tú pides y se te da. En la forma que necesitas. Pero quien está intermediando ahí suele ser tu guía. Y que la parte del pedir, pues bueno, también es no pedir lo que yo creo que es bueno para mí, sino es pedir desde esta apertura del decir, pon en mi camino lo que en verdad sea para yo trascender y tener claridad ante esto. No, dame esto porque esto. Y entonces yo creo que voy a llegar así. Porque allí ya empezamos a hablar de esta parte, pues del ego. Claro.
Exactamente. Es que además lo podemos comprobar todas y todos. Cuando yo pido se me da. Siempre. Lo que pasa es que no se me da muchas veces como mi mente quiere que se le dé. Yo puedo pedir, por ejemplo, quítame esta enfermedad. Y de repente yo veo que la enfermedad no me la quitan. Pero si estoy atenta, lo que me puedo dar cuenta es que a lo mejor soy más consciente de lo que la enfermedad me está pidiendo. Tengo una mayor rendición, una mayor aceptación. Se reduce mi sufrimiento, se reduce la molestia. Esa es la ayuda que está recibiendo. Pero a lo mejor en ese caso es que la enfermedad no se puede quitar porque está cumpliendo una función. Lo que sí se me va a dar es todo lo que yo necesito, como tú decías, para que eso yo lo pueda transitar y trascender, claro. Pero la ayuda la voy a recibir. Ahora, no es la ayuda que mi ego quiere, porque si no todos estaríamos muy sanos, tendríamos muchísimo dinero, todos nuestros seres queridos estarían vivos, viviendo con nosotros, y eso es lo que mi ego quiere. En su estructura rígida, que nada se mueva, pero eso no es lo que yo como alma planifique. Aunque además si lo pensamos así, el estar siempre con algo tan estático como lo quiere nuestro proceso del ego, pues en realidad hasta sería aburrido. Claro. O sea, en esta parte de, ya tendría todo el dinero, tendría todos los viajes, tendría toda la gente. A veces alguien me decía, yo quisiera ser como Highlander, el inmortal. Yo le decía, ay, no, porque en realidad, o sea, qué difícil que está viendo que todo el mundo se va, trasciende, pasa el tiempo y él sigue y sigue y sigue además igualito, igualito. Entonces, a lo mejor en la serie, pues está lindo el proceso del inmortal y demás, pero es esta parte que queremos como todo así inmortal, todo tal cual como yo espero y de esta manera y que esté sumamente inmóvil. Entonces Claro. allí no aprenderíamos, es más, yo creo que ni gozaríamos, porque pasa la parte, ¿no? De las personas que también a veces ya tienen todo y en exceso, se van al otro lado, en la parte empiezan a buscar drogas, empiezan a robar, cuando dices, pero ¿cómo? Si tal artista tenía muchísimo dinero, ¿qué pasó? ¿Por qué empezó a robar si no necesita? Por esta parte del equilibrio también, creo, de el proceso álmico de aprendizaje. Claro, exacto. Y además que con eso entendemos y nos podemos dar cuenta, porque tenemos ejemplos, de que lo que el ego colectivo nos ha dicho que es la felicidad, no es la felicidad. El ego colectivo, porque todos tenemos nuestro ego individual, pero luego hay un ego colectivo que los alimenta a todos, es el que te dice lo que significa ser feliz. Tienes que tener éxito económico, tienes que ser reconocido en tu trabajo, tienes que tener una casa, tienes que tener este coche, tienes que tener esta ropa, todo lo que se pueda añadir el ego. Y te dice, eso es la felicidad. Como habitualmente en nuestra vida no vamos a conseguir nunca eso, cuando nos movemos desde el ego siempre vamos a estar infelices, porque cuando consigo una cosa, el ego necesita ya la siguiente y vive en esa búsqueda constante y en esa necesidad constante. Pero cuando vemos a alguien que lo ha conseguido todo lo que el ego me ha dicho que es felicidad, descubrimos que esa persona tampoco tiene garantizada la felicidad. Eso no daba la felicidad. La felicidad siempre va a ser interna. No hay nada que el mundo material de la forma te pueda dar para ser feliz. Y aquí el concepto es importante porque nos tenemos que fijar que muchas veces nos pasamos la vida yendo detrás de un concepto que ni siquiera sabemos lo que significa. Hay mucha gente esforzándose mucho por la felicidad, pero tú le preguntas, ¿pero qué es la felicidad? Y no te la saben describir. No, yo busco el amor y le preguntas qué es el amor y no te lo saben describir. Entonces voy detrás de constructos que no existen y eso solo me va a predisponer a la infelicidad, a esa sensación de desasosiego. Tengo que pararme a pensar qué es lo que estoy buscando, qué es lo que mi ego quiere que consiga, porque a lo mejor no existe. Exacto, y que nos paremos también a pensar, Joaquín, la parte de, más que a pensar, a sentir, en esta parte de reflexión profunda, de, aunque quizás haya como un concepto de felicidad, para mí
el individuo qué es esa felicidad. A lo mejor para a otra persona la felicidad es tener su casa y tener diario para comer, aunque tenga un sueldo poquito. Pero a lo mejor para otra persona es simplemente estar ayudando a otros aunque no tenga casa. Entonces, todos son válidos porque desde ahí están haciendo su proceso de toda esta parte de su propósito álmico en el cual están conectados con ese proceso de felicidad de cada uno. Eso es. Por eso no podemos comprar los constructos que el ego colectivo nos quiere vender. Porque lo que el ego colectivo dice que es éxito, puede ser éxito para alguien, pero para ti no. Para una persona el éxito es tener muchísimo dinero y para otra el éxito es poder estar en paz en su casa, en paz, sin culpa, por ejemplo. Y para otro el éxito es que sus hijos nazcan bien y otro es, pues, que, quiero decir, cada uno tiene su concepto de éxito. Lo que pasa es que el ego colectivo quiere que todos compremos el mismo, porque ese no existe. Es que es la trampa en la que vivimos, que nos hacen ir hacia unos conceptos que a ti no te van a servir. Y que eso nos aleja de escuchar la voz de los guías y el susurro del alma. Eso es, eso es, eso es. Yo tengo, como hablábamos, ese alma dentro que recuerda todo. Sabe por qué está aquí. Tiene su intuición, tiene su impulso genuino de lo que viene a hacer. Ni siquiera necesitamos que alguien desde fuera nos diga lo que tienes que hacer porque tu alma lo sabe. Tú sabes a lo que vienes porque lo has diseñado tú. Ahora, cuando llegamos aquí, empieza la voz de la cabeza. Primero, ese ego colectivo, esa voz condicionada, esa idea condicionada colectiva, que va calando en nosotros. Y luego yo ya hago de eso algo mío. Yo creo que soy mi pensamiento. Me olvido de lo que soy, no es que me desconecte, pero me olvido de lo que soy y me creo que soy la voz de mi cabeza. Ese run run constante. Entonces, a partir de ahí es donde yo empiezo a sufrir. Porque yo empiezo a dejar de escuchar ese susurro del alma, esa intuición, y empiezo a escuchar esa voz constante de mi cabeza que en esencia me está diciendo siempre, y si nos miramos todos lo veremos, siempre me está diciendo en el fondo, tú no eres suficiente, tú no eres válida. Ese es el resumen. Luego lo venderá como quiera, pero el resumen del ego es decirte que tú no vales. Entonces te dice, tú no vales. Ahora mira a ver cómo puedes hacer para valer algo o que los demás no se den cuenta de lo poco que vales. Y esa va a ser nuestra vida. Intentar demostrar, luchar para conseguir, para tener, para aferrarme, partiendo de la idea del ego de que tú no eres suficiente. Esta parte de esto que dices, ahorita lo empecé a relacionar, Joaquín, con la parte de cuando trasciende nuestro ser querido y sentimos esta cuestión de yo no soy suficiente porque no voy a poder sin él. Entonces, esta parte es algo que claro que es un proceso que entra en el duelo y que hay que trabajarlo desde donde le toca, que es la parte pues más humana, más emocional, más mental, pero es parte también del darnos cuenta desde ahí, o sea que en realidad no es así. Eso es lo que creemos, que no vamos a poder ya sin aquel ser. Y precisamente muchas personas es lo que luego dicen, yo ya no puedo, mi vida ya no es igual. En efecto, la vida cambia, pero no quiere decir que no vas a poder. Claro, claro. Es que la experiencia de duelo es tremendamente importante a nivel experiencial y evolutivo. Porque en el duelo lo trabajas todo. Como tú dices, si lo sabes trabajar bien, si te aconsejan bien, si lo experimentas bien, el duelo es transformador. Porque el ego va a romper muchas de las estructuras del ego que tú tenías muy arraigadas y que el ego tira por tierra. Porque el ego, por ejemplo, como tú dices, el ego te dice, sin mi ser querido yo no voy a poder salir adelante, porque tú no eres suficiente.
pero tú vas a descubrir en tu proceso de duelo que sí eres suficiente. O sea, todas esas estructuras se van muriendo. Por eso al final de tu camino de duelo tu vida ha cambiado completamente, claro. Es que en ese duelo también ha muerto toda esa estructura del ego que tú ya no necesitabas y que te hacía sufrir. Y yo algo que a veces como imagen veo de los procesos del ego es como cuando a veces estamos, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Muy maquilladas, con X ropa, los zapatos altos, el peinado de tal forma, y llega el duelo y de repente estamos sin maquillaje, a lo mejor en simplemente un vestido casual, estamos como más en esta relajación, en más al natural. Entonces yo siento que el proceso del duelo, aunque es otra imagen nada más, pero es como esta parte de repente tocamos esta naturalidad de lo que sí somos y es retomar esta imagen de lo que ahora soy y que gracias a aquello pues pude verme ahora así y verme bonita también así al natural. Exacto, salgo de todo un mundo superficial del ego y me reconecto con la parte más esencial mía, con mi emoción más esencial, con la vulnerabilidad que estoy sintiendo, con todas las estructuras que se están cayendo, hasta llegar al punto en el duelo que hay veces que no sé ni quién soy, porque acabo de perder muchas estructuras, pero todavía no hay nada nuevo y no sé ni siquiera todo eso que se desvanece y que va hacia lo esencial. Por eso también el duelo es la puerta de acceso a la espiritualidad. Porque ahí uno se hace una pregunta que muchas veces no se ha hecho a lo largo de toda su vida. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está mi ser querido? Eso a lo mejor no me lo he preguntado nunca. Y entonces dejo de mirar esa capa superficial del ego y empiezo a buscar capas mucho más profundas, que al final me van a reconectar otra vez con esa alma. Y que para reconectarnos otra vez con aquella alma, pues es importante hacer nuestro proceso de lo que nos toca, del trabajo del duelo, porque hay que trabajarlo en realidad, de toda la parte que viene del proceso del dolor, del proceso mental, de todo lo, porque es un cambio a todos los niveles, para que entonces de verdad podamos también tener esta apertura para escuchar nuestro interior, escuchar también a nuestros guías y escuchar las señales de aquellos seres que siguen ahí con nosotros. Claro, porque es que en tu duelo, aunque te lo parezca, como hablábamos antes, no estás sola. Está tu guía, está el ser querido que se ha marchado, está tu grupo de almas y está tu alma intentando transmitir a la parte física el recuerdo de lo que está pasando. O sea que hay mucha conciencia alrededor de ti acompañándote. Sí, yo a veces lo veo como esta parte de cuando entramos a un examen y van nuestros familiares, ¿no? Por ejemplo, al examen profesional, y van nuestros familiares y están todos fuera y están todos diciendo, tú vas a poder, te va a salir todo súper bien. Entramos al examen nada más nosotros y nos damos cuenta que todo aquello que habíamos ya integrado de la carrera, de todo lo que habíamos estudiado, pues nos ayudó y entonces salimos, ¿no? Graduados de aquello. Entonces, yo lo veo más o menos así, de que están todos allí, como dices, acompañándonos siempre y siempre están confiando en que nosotros podemos. Claro, claro, absolutamente. Es que ellos saben lo que nuestra alma también sabe, que es que claro que puedes, porque lo diseñaste tú. Y cuando hacemos el diseño de la vida que vamos a tener aquí, ese diseño está revisado, lo supervisan los sabios, que son los seres que hablábamos que no encarnan ya en la tierra, pero que tienen una sabiduría especial, una evolución más elevada. Y esos son los que revisan nuestra planificación de vida y saben lo que podemos asumir y lo que no podemos asumir. Y al diseño que hemos hecho a esa planificación le añaden o le quitan cosas.
Dicen, no, todo esto no, esto lo dejamos para otro momento. Y te quitan. Igual que hay veces que hemos tomado pocas cosas y dicen, no, no, puedes añadirte un poco más para vivir un poco más de experiencia si te lo añades. Pero todo está muy equilibrado, muy medido. O sea, cuando tú te proyectas aquí, tienes seguro todas las habilidades que necesitas y todas las herramientas que necesitas para hacer frente a lo que venga. Todo. No quiero decir que lo lleves tú todo encima, tú tienes muchas, pero tienes todas las herramientas también a tu alrededor. Gente con la que puedes contar y que está a tu acceso, libros que puedes leer, personas, tienes todas las habilidades, pero a tu alrededor tienes todas las herramientas que vas a necesitar para transitar toda esta vida física. Eso es seguro. Y que para eso también están nuestros guías, para nosotros decirles que nos pongan enfrente esas herramientas para nosotros poder seguir haciendo nuestra tarea, lo que dijimos que sí. Exacto. Ahora de ti depende con tu libre voluntad tomar esa herramienta o no tomarla. Pero la herramienta la vas a tener, seguro. Y tu guía te va a inspirar para saber cuál es la herramienta. Ahora tú ya con eso tienes libre voluntad para desarrollarla o no desarrollarla. Pero eso ya no es responsabilidad de nadie, es tuya, de tu libre voluntad en tu experiencia. Y que aquí es donde nos podemos dar cuenta, ahora que hemos hecho como esta diferencia, ¿no? Como de estas tres partes, que no son partes separadas en sí, pero de qué le hacemos más caso a nuestro ego y entonces estamos constantemente ahí o estamos en una parte equilibrada en el cual, claro, tengo un ego porque estoy en este plano y también nos tiene una función. Pero si yo estoy siempre en esta dinámica solo mental, 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 y estoy en sufrimiento, en mucho dolor, en mucha agresión, en todas las emociones que realmente nos llevan a estar desfasados, porque las emociones también tienen su sentido y es un sentido correcto también para que nosotros podamos estar en este plano continuando, pero también cuando ya están demasiado hacia un lado, pues también empezamos a tener un desequilibrio. Entonces es darnos cuenta qué es lo que más escuchamos, nuestro interior, o siempre estoy a lo mejor evadiendo la realidad y estoy siempre en meditación, siempre estoy diciendo que estoy hablando todos los días con mis guías y solamente hago lo que ellos me dicen, porque allí también puede haber una desconexión. Claro, claro, claro. El ego se puede colar por cualquier parte. Entonces, muchas veces lo que vemos es que las personas están mucho más atentas a su ego. Y hay veces que estamos el 100% del tiempo atentos a nuestro ego, porque nadie nos ha explicado que yo no soy ese pensamiento. Yo he creído que soy ese pensamiento y nadie ha venido a decirme que tú no eres la voz de tu cabeza. Entonces, si nadie me dice que yo no soy este pensamiento, ¿cómo voy a saber yo que no lo soy cuando ya me ha invadido? Por eso necesito saber, por lo menos, que somos dos, yo y el pensamiento. Dos. Porque si yo creo que soy mi pensamiento, si yo fuera eso, no habría dónde salir, no podría escaparme a ningún sitio. Pero cuando me doy cuenta que somos dos, entonces sí puedo volver a lo que yo soy. Tengo otro sitio para mirar que no sea al ego, al pensamiento. Y a partir de ahí practicarlo, claro, pero por lo menos saber que yo no soy lo que la voz de mi cabeza dice. ¿Sí? Hacer esta parte de este trabajo personal, de no escucharnos siempre la cabeza a la cabeza, sino dar espacios en la cabeza también para que la cabeza también tenga esta amplitud y no solamente esté a toda marcha sin dejarnos de verdad escucharnos a lo que sí somos. Claro, claro. Porque además es que la forma más fácil de escuchar a mi alma, de escuchar a mi guía, de escuchar a mis seres queridos, va a ser en el espacio de silencio mental. Cuando el ego se acalla, porque vale que nunca se calle del todo, pero cuando no me está controlando, cuando está ahí en segundo plano, ahí doy espacio para que todo lo que está
alrededor de mí que no estoy pudiendo ver, en esos otros campos, en esa otra vibración, llegue con mucha más facilidad a mí. ¿Por qué muchas veces las señales de nuestros guías o nuestros seres queridos vienen cuando estamos en ese momento de duerme vela, ¿no? De que me estoy empezando a quedar dormido por la noche, pero aún estoy despierto y de repente hay muchas sensaciones de nuestros seres queridos. Notamos que nos pueden tocar, notamos que nos susurran o notamos su olor. ¿Por qué en ese momento? Porque ahí la mente está callada. Como tú estás quedándote dormido, el ego también se está durmiendo. Entonces ahí conectan. Pero yo podría tener esa misma conexión sin necesidad de quedarme dormido. Sí, que es la parte que también es importante que le quitemos el peso que a veces se le da al silencio y a la soledad, porque muchas veces se tiene miedo a estas partes, a estar en silencio o en soledad, y se cree que estar en soledad es algo muy malo y que entonces te va a pasar algo grave porque estás solo, cuando en realidad una cosa es estar solitario, otra estar en soledad, para entonces tocar. Claro, claro. Es que tú necesitas esos espacios y es normal que den miedo. Porque cuando de repente hay mucha gente, ¿no?, que llega a su casa y lo primero que hace es encender la televisión, encender la radio, poner música, porque no soporta el silencio. Pero la oportunidad está ahí. ¿Por qué no vas a soportar el silencio? Si el silencio es neutro, ¿qué es lo que a ti te da miedo del silencio? Que de repente yo ahí veo con todo el volumen posible a mi ego. Lo veo. Todos los pensamientos que vienen ahí. Entonces eso es lo que me da miedo, todo el pensamiento que viene. Ahora, si yo aprovecho eso como oportunidad, todos esos pensamientos podría hacerlos conscientes y retirarles mi atención, como cuando meditamos. Todo lo que dice, puedo retirarle mi atención. Y entonces se van callando. No necesito obviarlos ni omitirlos con ruido, porque eso va retrasando más la tarea. Es que necesito espacios de silencio donde yo vea todo el drama que mi mente ha montado, toda la película que me ha hecho creer. Igual que necesito espacios donde yo sienta todas las emociones que están esperando ahí para salir y que yo no quiero mirar, porque están ahí, tienen que salir. Entonces me da miedo, sí, pero si me expongo a ese miedo, pasa como en cualquier fobia, ¿no? Que cuando te expones, descubres que se puede disipar. Y que esta parte que dices es bien importante, el que permitamos que las emociones se expresen, porque si no después, bueno, ya estoy haciendo otro programa, pero iniciamos a enfermar, porque pues ya no saben hacia dónde salir, porque las tenemos allí, 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 ahí, y en cualquier proceso que estemos transitando, es importante reconocerlas, verlas, observarlas, abrazarlas, y entonces a partir de allí trascender. Claro, exacto, exacto, exacto. Porque las emociones tienen el papel que tú comentabas. O sea, mientras yo tengo experiencia en el mundo físico, necesito esas emociones. A una paciente se lo explicaban muy bien porque le decían, las emociones son lo que te mueve en la vida física. Claro, entonces yo necesito emociones para moverme. Necesito sentir tristeza porque cumple un papel. Necesito a lo mejor sentir ese desánimo, necesito sentir alegría, necesito sentir toda la gama emocional que tengo. Y cada una está cumpliendo su función. Si la dejáramos ser, la emoción vendría, cumpliría su función y se marcharía. Porque es una energía que también se quiere marchar. Es una energía que lleva movimiento. Llega, entra y su tendencia es salir. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que yo tengo esa emoción y la obvio y no quiero reconocerla, no quiero enfrentarla, la voy tapando o casi peor aún, me identifico con ella y me creo que yo soy mi emoción y entonces no se puede ir porque yo soy eso. Entonces, claro, la emoción deja de cumplir su papel porque venía a moverte, no a quedarse ahí contigo. Entonces se empieza a estancar. Pero eso es una energía real. El ego no es real. Entonces, si al ego yo no lo miro, el ego no existe. El ego existe porque yo lo miro. Por eso cuando meditamos o tenemos alguna práctica de atención presente,
yo de repente noto el silencio interior. La emoción no es como el ego, la emoción sí existe, es energía. Entonces, el ego se trabaja aprendiendo a dejar de mirarlo, pero la emoción se trabaja aprendiendo a mirarla. Y tengo que darle un espacio sin juicio, porque la emoción no es ni buena ni mala. Viene a traer viene con un propósito, a traer un aprendizaje. Y si le doy espacio, ella sabe lo que tiene que hacer y sabe por dónde salir. Si no le doy salida, sucede lo que tú comentas, que como es energía y tiene que salir, pues va a salir como pueda. Y a veces sale a través del cuerpo, a través de la enfermedad física exclusivamente o psicosomática, pero va a tener que salir. Es el último recurso que encuentra la emoción para que tú le hagas caso, la mires y la dejes salir. Sí, por eso es importante que les quede muy claro esta parte de que no es que uno sea mejor que otro, que siempre voy a escuchar mi interior nada más, o que siempre voy a estar escuchando a los guías, o que nada más les voy a estar pegado a la parte emocional o a la parte de mi ego. No, es poder aprender a estar en este equilibrio, porque somos todo esto integrado en uno, para que entonces todo aquello que está ahí, pues esté a nuestro favor de nuestro proceso, a lo que dijimos que sí. Exacto, exacto. Eso es. Integrar todos esos sistemas. Integrar mi mente física, integrar mi parte emocional, integrar mi alma, integrarlo todo para vivir la experiencia completa, no rechazar ninguna de las cosas. Es como a veces, ¿no? Cuando alguien está muy metida en el mundo espiritual y rechaza el cuerpo físico o condena el cuerpo físico. Ah, porque el cuerpo físico siempre me lleva aquí, porque el cuerpo físico siempre... Tienes que honrar al cuerpo físico también, porque es el que te permite la experiencia. Es tu vehículo. Tiene valor. Que sí, que cuando termina la experiencia el cuerpo muere, se desintegra, sí, pero mientras lo estás teniendo, el cuerpo es una vida completa que está trabajando para ti, te permite esto. Y lo tengo que honrar, no rechazar. Dejar de tratar mal a mi cuerpo, de insultarlo, de juzgarlo, de humillarlo. Sino darle un espacio y honrar lo sagrado que también tiene el cuerpo. Exacto, porque además también es en esta parte de gratitud, de que gracias a este cuerpo que nosotros decidimos cómo iba a ser desde antes, Eso es. estamos transitando este aprendizaje para seguir evolucionando. Claro. Entonces, desde ahí, pues como toda esta gratitud de, bueno, tengo este cuerpo por una muy buena razón, y si mi ego me dice es que no, tendrías que tener otro color, tendrías que tener otro tamaño, tendrías que tener otra talla, ese es mi ego. Entonces me centro en mí, mis Eso. características, en qué me están acompañando y ayudando. Y desde ahí me abrazo y soy compasivo con todo mi ser. Exacto. Exacto. Porque en todo el cuerpo, como tú decías, es parte del diseño. Yo elegí el cuerpo que iba a tener. Y lo elijo no por azar, lo elijo porque cumple las características que yo necesito. Si estoy delgado, eran las características que necesitaba. Si soy más grueso, eran las que necesitaba. Si tengo la nariz más bonita, más fea, si mi cara es mejor, si es peor, todo está cumpliendo un propósito para ti. Tú querías eso, tú necesitabas eso. Entonces, si dejo de rechazarlo, me puedo dar cuenta de todo lo que el cuerpo sí me está aportando, todo lo que yo he aprendido con este cuerpo, con sus características concretas. Sí, que es para la parte que yo necesitaba para transitar. Claro, eso es. Es como si quiero ir al desierto, pero me quiero ir en un auto, no sé, en un Mercedes, o sea, pues no, o sea, no voy a poder, se me va a estancar y, o sea, es un auto que no es para desierto. Así me voy en un auto tal cual específico, con las llantas, esto, lo otro, pues voy a poder transitar en aquel espacio. Claro, exacto, exacto, exacto. Sí, entonces a veces podemos ver la vida de una manera más simple y no tan rebuscada como solemos verla, que es la parte que nos genera mucho dolor.
por la parte rebuscada que tenemos mental. Eso es, porque todo lo rebuscado es lo que va a añadir mi ego. El ego sabemos que tiene 3 formas de funcionar, que es con juicio, con lucha y con apego. Y que tiene una idea principal, que es hacerte creer que tú no eres válido. Y entonces mantenerte en un estado de miedo constante. Vivo en un estado de miedo porque yo no soy válido, y me paso el tiempo con pensamientos, y si la gente que nos escucha hace la prueba y observa durante 3 minutos su pensamiento, verá que todos incluyen juicio, que eso incluye las comparaciones, juicio, lucha, que es resistencia, esto no debería ser así, esto debería ser de otra forma, resistencia a lo que es, esto no me debería haber pasado, esto yo no me lo merezco, y apego a todo lo posible. Apego a mi físico, apego a mi trabajo, apego a mi familia, apego a todo, porque como mi ego está en un estado de miedo, se tiene que apegar a todo. Tiene miedo a perderlo. Si nos fijamos, los pensamientos del ego siempre contienen algo de eso. Y luego, por supuesto, nos vamos a dar cuenta que los pensamientos del ego siempre están en el pasado o en el futuro. El ego siempre me habla de cosas del pasado o de cosas del futuro. Porque él no puede existir en el presente. En el presente no hay tiempo y el ego necesita tiempo. Si observo cómo puedo diferenciar lo que son pensamientos elevados de mi ser, de mi alma, ese susurro, de los pensamientos de mi mente. Los pensamientos de tu alma no incluyen nada de eso. No tienen juicio, no tienen lucha y no tienen apego. Y no están en el tiempo, no se proyectan al pasado ni al futuro para juzgarte. Eso es lo que mi alma me recuerda. El resto es ego. Y eso es súper importante lo que acabas de decir, Joaquín, para que les quede muy claro que en realidad podemos diferenciar. Y no es que se mezcle y que será, no será, no. Podemos tener esa diferencia muy, muy clara. Y que aquí, incluyendo, por ejemplo, a los animales, podemos observarles que ellos no tienen ese ego y por eso están en el presente. Claro. Entonces, todos los que tenemos familias interespecies, es importante observarles, aprender esa parte de ellos, porque al estar transitando juntos, tenemos esa dicha de poder también tenerlos al lado, compartiéndonos esa parte que es innata ya en ellos, para que nosotros podamos decir, a ver, ¿dónde estoy? Él está presente ahora y yo estoy acá haciendo 1000 cosas, pensando quién sabe qué en 20 años adelante, cuando pues quién sabe si mañana voy a despertar. En realidad no lo sé. Claro. Entonces es la parte del tener muy claro que ahorita lo que les estamos hablando, de que puedan diferenciar y puedan estar cada vez más unidos, más presentes con ustedes, sintiéndose este todo, también ese todo está con la presencia de sus compañeros animales, de su familia también humana, en el cual van a seguir conectando de una manera diferente, en el cual se van a seguir enriqueciendo y vamos a poder seguir creciendo todos desde mayor ligereza. Exacto, exacto. Joaquín, quisiera seguir, pero también ya es muy noche para ti. Es un placer siempre hablar contigo y siempre tenemos muchísimo por hablar, por compartir. Quisiéramos compartir muchísimo más, pero vamos a seguir poquito a poco también trayendo más temas, acudiendo a acompañarles, pero siempre es un honor charlar contigo, todo lo que les compartes a todos los que nos ven. ¿Qué te gustaría, Joaquín, decirles como para que les quede a ellos muy presente en su corazón? Pues acerca de lo que hemos estado hablando, a mí hay unas ideas principales que a mí me gustaría mucho recalcar. Primero, que tú nunca te has separado de tu alma. O sea, que tú siempre puedes volver a recordar lo que eres y a reconectarte con eso, porque en realidad nunca te has desconectado de lo que eres. Por mucho que te haya pasado, por mucho que hayas sufrido, nunca te has roto. Tu alma está intacta. Porque hay muchas veces que
Ves gente que dice, no, porque a mí lo que me pasó me rompió y esto no hay quien lo arregle. Y dices, tu alma está intacta y tú eres eso, entonces puedes volver a eso. Y luego dar mucha importancia a lo que hemos hablado de la separación entre lo que yo soy y lo que mi ego es. Es el recordatorio de saber que yo no soy la voz de mi cabeza. Incluso aunque no sepas cómo practicarlo, aunque no sepas cómo quitártelo de encima, pero que sepas que no eres la voz de tu cabeza. No sabrás lo que eres si no quieres, pero que sepas que eso no eres y que hay otro sitio a donde puedes ir fuera de todo el sufrimiento mental que se te ha generado. Y por último, lo que hemos hablado que a mí me parece muy bonito, que podemos estar muy seguros de que aquí, igual que en el resto de planos, nunca estamos solas, nunca estamos solos. Está nuestro guía, están nuestros seres queridos, nuestro grupo de almas, que lo vemos además siempre cuando subimos al mundo espiritual, que está todo nuestro grupo esperándonos para recibirnos. Esos también están pendientes de nosotros. O sea que siempre que estamos aquí, aunque no nos lo parezca, estamos acompañados. Podemos pedir ayuda y abrirnos a esa ayuda, recibiéndola en la forma, como tú decías, que es adecuada para este momento. Pero me gustaría eso, ¿no? Poder recalcar esos puntos porque creo que hemos hablado de puntos que son esenciales. Sí, Joaquín, tal cual. Realmente te agradezco muchísimo por compartirnos tu experiencia, por dar mayor claridad desde la parte de verdad bien profesional y de esta parte luminosa, porque yo creo que es importante que en estas épocas, bueno, siempre la humanidad ha necesitado como poquita luz porque nos vamos hacia la oscuridad con mucha facilidad y ha habido épocas más oscuras que otras, pero en esta época que hay tanta información hasta debajo de las piedras, o sea, en todas partes, de repente encontramos información no correcta que nos puede confundir o que nos puede generar miedo, y esa parte, si va así, es que no es una información muy correcta, sino que la información que tú escuches te resuene, te sientas con mayor ligereza, con mayor abrazo sobre aquella información, esa información es la información que te va a acompañar de verdad a que tú sigas expandiendo tu propia luz para seguirte conectado con el todo. Sí, y eso me parece muy, muy importante. No me enrollo más, pero es que No, tú adelante, me adelante. parece muy importante. Hay mucha información espiritual buenísima que nos ayuda, que nos informa, nos ilumina. Pero hay algo que a mí me parece clave. Si tú lees o ves algún vídeo de temática espiritual y quien te lo está transmitiendo, la energía que está transmitiendo es de miedo, eso no es verdad. No es. El miedo siempre va a estar alimentando a tu ego, a tu falso yo. Y la parte espiritual no va a alimentar ese miedo, al contrario, trae paz. Entonces, si yo estoy leyendo algún libro, viendo algún vídeo de alguien, por muy famoso o popular que sea, y lo que yo noto que está transmitiéndome es enfado, esa ira, ese sufrimiento o ese miedo, si lo que me está transmitiendo a través de esa información es densidad, eso no está respondiendo a nada espiritual. Digan lo que digan. No es por ahí. Exacto, porque además no somos eso es parte de los egos que hablamos y de estar en la parte pues de la oscuridad, más pegados hacia allá. Todos somos luz y sombras y todo este plano hay luz y sombras, pero también es donde yo me quiero ubicar. Esa es nuestra responsabilidad. Exacto, exacto. Y desde ahí, bueno, poder trabajar sobre nuestra propia luz, que ahí está, solamente esperando que abramos de a poquito, para que en verdad estemos con ese brillo de lo que somos, sintiéndonos conectados con esos planos sutiles que son solo amor, sostén y luz. Entonces, que no tengan miedo de a dónde fueron sus seres queridos tampoco, ni tampoco de que ustedes están aquí transitando solos. Vuelvan a escuchar el video las veces que ustedes necesiten, compártalo con quien crean que necesite,
mientras más almas conecten con su propio ser, estamos todas haciendo olitas de crecimiento para todos y de bien para todas las almas. Joaquín, te agradezco inmensamente nuevamente. Nos veremos por allí pronto para seguir charlando, que como les he dicho, podríamos seguir horas y horas. Sí. Pero también ya es tarde para ti. Gracias a todos por haber estado. Gracias también por abrir sus corazones, por expandir su conciencia. Y recuerden, como siempre les digo, somos almas iguales. Un abrazo para todos de alma a alma. Muchísimas gracias. Un placer de verdad, Morama, y muchísimas gracias por tu invitación, de verdad. Un placer también para mí estar contigo, Joaquín. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo programa. Gracias a todos.